Well, good afternoon. Bueno, buenas tardes. Today the message we have for you El mensaje que tenemos para ustedes el día de hoy is called the Pool of Bethesda. se llama La Piscina de Bethesda. And this is part 5 in a series of Y messages. esta es la parte 5 de una serie de mensajes We're preaching on topic of who is Jesus. que estamos predicando acerca del tema de quién es Jesús. So, 1 minute here. Así que denos un minutito. So, let's get into this. Así que vamos a iniciar con esto. And we're going to be mostly in John chapter 5 Y today. en su mayoría vamos a estar en Juan 5. Now, Jesus had come out of Judea and he'd gone into Galilee. Ahora, Jesús había salido de Judea y se había ido a Galilea. And when he had come into Galilee, Y cuando llegó a Galilea, he went up to Jerusalem, subió a Jerusalén, where there was a feast of the Jews going on. donde había un festín de los judíos. John 5:1 it says, "After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem." Dice Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Now there's at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. Dice en Juan 5:2, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. So there was a sheep market in Jerusalem. Había un mercado de ovejas en And by the Jerusalén, sheep market there was a pool. y en este lugar a un lado estaba un estanque, And that pool was called Bethesda. y este estanque era llamado como Bethesda. And by this pool there were 5 porches. Y al lado de estos había 5 pórticos. Verse 3, "In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water." Dice Juan 5:3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. So in these 5 porches there were many helpless people. Entonces en los 5 pórticos había mucha gente desamparada. Some were blind, Algunos eran ciegos, some could not walk, otros no podían caminar, some had withered arms and legs. otros tenían falta de piernas o de brazos. But they were all there waiting for a certain recurring event to happen. Pero todos estos esperaban para un evento que estaba por suceder. John 5:4, "For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had." Dice Juan 5:4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. So this was a supernatural event Así que este era un evento sobrenatural that God had ordained que Dios había ordenado so that at least a few people would be able to be healed. para que por lo menos algunas de las personas pudieran ser sanadas. Verse 5, "And a certain man was there which had an infirmity for 38 years. Dice Juan 5:5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he says unto him, Wilt thou be made whole? Dice Juan 5:6, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? So out of all the people that were in this place, Así que entre toda la gente que estaba en este lugar, the Spirit of God within Jesus identified this one man. el Espíritu de Dios dentro de Jesús identificó a este hombre. So why this man and not ¿Y others? por qué a este hombre y no a otros? Because the Lord knew that this man was someone that had faith to be healed. Y era porque el Señor conocía que ese hombre tenía fe para ser sanado. And for God to be able to heal a person, Y para que Dios sea capaz de sanar a una persona, that person must have faith. esta persona tiene que tener fe. So now this man had lived with this infirmity for 38 Entonces este years. hombre había vivido con esta enfermedad por 38 años. And the word does not tell us what that infirmity La was. palabra no nos dice qué enfermedad era en específico, Just says that he had an infirmity. solamente dice que tenía una aflicción, una enfermeza. And what is important for us to know Pero lo que sí es importante para nosotros
saber, is not what the infirmity was, lo importante no es saber cuál era la enfermedad, but that God is the healer sino saber que Dios es el sanador of all of man's de infirmities. todas las enfermedades de los hombres. And when we call upon Him through a heart of Y faith, cuando nosotros clamamos a Él a través de un corazón de fe, He is ready to help us. Él está listo para ayudarnos. Even if maybe we don't understand Incluso si a veces no entendemos just what it is that we need help with. con qué específicamente es con lo que necesitamos ayuda. And so Jesus came to this man and He asked him if he wanted to be made whole. Entonces va a Jesús y le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Verse 7, the impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another steps down before me. Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. See, there's no guile in this man's mouth. He told Jesus exactly the way things were for him. No había mentira en los labios de este hombre. Le dijo exactamente a Jesús lo que le pasaba y lo que estaba sucediendo. And that honesty was a good starting point between him and the Lord. Y esa honestidad fue un buen comienzo entre él y el Señor. So for many years he'd stayed close to the pool of Bethesda, Porque por muchos años este hombre se había mantenido cerca del estanque de Bethesda, hoping that one day he would be able to make it into the pool esperando que en algún momento él pudiera llegar a este estanque before anyone else. antes que otra persona. And through all of the times that he had lost out in getting in the water first, Y de todas las veces que perdió en llegar primero al estanque, he never allowed himself to become discouraged to the point en ningún momento él se permitió ser desalentado hasta llegar al punto that he gave up and stopped trying. que se rindiera o que dejara de intentar llegar al estanque. He had hope Él tenía esperanza that one day he would be able to be the first one into the water. de que eventualmente él sería el primero en llegar al agua. He just had to find a way for that hope to become reality. Solamente necesitaba encontrar el camino para que esa esperanza se volviera And realidad. that way now stood right before him. Y esa oportunidad estaba parada frente a él. So this is the kind of heart that God can work with. Entonces este es el tipo de corazón en el cual Dios puede A trabajar. heart that hopes in His Word. Un corazón que está esperanzado en la And a palabra. heart that will not grow weary of seeking to receive all that the Word promises to give us. Y un corazón que no se canse de esperar y de buscar todas las cosas y las promesas que tiene la palabra. Even at times when it doesn't look very hopeful that anything will happen. Incluso en situaciones que se vea que no hay mucha esperanza. This is the kind of people, Y este es el tipo de personas, ones that hold fast in their life to the Word of God aquellos que se aferran fuertemente a la palabra de Dios and refuse to let go of it, y se niegan a separarse de ella. that will see the glory of God manifested in them. Ellos van a ser los que vean la gloria manifestada de Dios en ellos. So now the time had come that God was going to reward this man's faith. Entonces había llegado el momento en el que Dios iba a recompensar la fe de este He hombre. had waited patiently Había esperado and he had pacientemente not given up hope. y no había dejado ir su esperanza. And God will never withhold His Y blessings Dios jamás va a retener sus bendiciones from a person that has continued to show his faith a una persona que continuamente sigue mostrando fe through his patience. a través de su paciencia. Psalm 84:11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Dice Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria para Jehová. Dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. But truly, Y verdaderamente, walking uprightly el caminar en integridad, by always doing what is right in the eyes of the Lord al siempre hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, requires a great deal of faith and patience. requiere una gran cantidad de fe y de paciencia. And this is a life that most people are not willing to live, Y este tipo de vida es la vida que la mayoría de la gente no está dispuesta a vivir. because they're deceived into thinking that the short-term pleasures of sin are better. Porque se han engañado al punto de creer que las cosas temporales valen la pena. But now God was ready to move upon this man Pero entonces aquí Dios iba a mover con este hombre who had had a measure of faith,
quien tenía una medida de fe and a measure of patience in his y life. también tenía una medida de paciencia en su God vida. was going to set him free. Y Dios lo iba a liberar. Verse 8, Jesus saith unto him, Rise, take up your bed and walk. Dice en el 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. And immediately the man was made whole, and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. En el 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. God had just done something against the laws of the Jews. En ese momento Jesus had. Jesús había hecho algo en contra de las leyes de los He judíos. healed a man on the Sabbath day. Había sanado a un hombre en el día del Shabbat, del Talk more about descanso. that tomorrow. Y hablaremos un poquito más del día de descanso mañana. Now, some people just think that Jesus would just randomly pick out people to be healed. La gente cree que de manera aleatoria Jesús elegía gente para sanar, But this is not true. pero eso no es verdad. He knew who the ones were that had faith to receive from him. Él conocía quiénes eran aquellos que tenían la fe de recibir de él. And he knew what he need, that, and he knew the ones that knew they needed help. Y él conocía a los que conocían que necesitaban ayuda. And the people that know they need help Y la gente que sabe que And that- necesita ayuda and that are willing to put their trust in God y que están dispuestos a poner su fe en Dios are the people that God is able to help son las personas que Dios puede ayudar and to make whole. y poder sanar. So now faith and patience Entonces ahora la fe, la work, paciencia, work together, ambas trabajan en conjunto and they are as inseparable as a pen is to a piece of paper. y son inseparables tanto así como una pluma de un papel. They do not function alone. Ninguna de las dos funciona por sí sola. And it was this man's faith Y era la fe de este hombre and patience y la paciencia that put him in the place where God could move upon him and heal his body. donde iba a poder poner a este hombre para que sanara su cuerpo. And it works the same way for us in our time. Y funcionaría de la misma manera para nosotros. We need to prove to God Necesitamos mostrarle a that we are Dios people that have faith and that have que patience. somos personas que tenemos fe y paciencia. And that faith and patience in our lives Y esa fe y esa paciencia en nuestras vidas begins to become a sweet savor in the nostrils of the Lord. empieza a ser olor fragante en la nariz del Señor. And just like the times when clouds become so full of moisture Y de la misma manera que las nubes de repente se llenan de agua that they begin to drop rain upon the earth, y entonces empiezan a derramar lluvia sobre la tierra, so the more that we please God de la misma manera, mientras más complacemos a Dios, through our faith and patience, complacerlo a través de nuestra fe y paciencia, the stronger the blessings of God will grow in our life. más grandes serán las bendiciones de Dios en nuestra vida. Just like they were for this man at the pool of De Bethesda, la misma manera que fue para este hombre en el estanque de who had Bethesda, used just a small measure of faith that he had. quien utilizó la poca medida de fe que tenía, And God could move on that little amount of faith. y Dios se pudo mover en esa poca fe que tenía. And now he received strength in his legs. Y entonces había recibido fuerza en sus And he piernas, rose up, took his bed, and y walked. se levantó, tomó su cama y se fue. But the Jewish religious leaders, Pero los líderes religiosos judíos, who were hypocrites and who were full of pride, quienes eran hipócritas y que estaban llenos de orgullo, were offended by this great miracle that had been performed on this humble man. se habían ofendido acerca del gran milagro que había sucedido en este hombre humilde. They were jealous of Le Jesus, tenían celos a Jesús and they were envious of the works that he was able to do. y tenían envidia de las obras que él era capaz de They hacer. wanted those works for Ellos themselves, querían esas obras para ellos, and yet they were unwilling to do the Word of God so that they could. pero no eran capaces de hacer las obras de Dios. Verse 10 in John 5, the Jews therefore said unto him that was cured, It is the Sabbath day. It is not lawful for you to carry your bed. Dice Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. So they did not perceive the faith nor the patience Entonces ellos no lograron percibir ni la fe ni la paciencia that was in this man's life, que había en la vida de este and that hombre. it took for this man to be healed. ¿Y qué fue lo que tomó para que este hombre pudiera ser sano? Because they were bitter and they envied Jesus so Y much, porque estaban amargados y porque envidiaban a Jesús tanto, they considered this to be no more than a cheap miracle
consideraban esto como un milagro barato that was being performed on an unworthy soul y que había sido hecho en una alma que no era digna by a man that they hated. y hecha por un hombre que ellos odiaban. But in truth, in the eyes of God, Pero en la realidad, a los ojos de Dios, they were the ones that became cheap and unworthy of God. ellos eran los baratos y los indignos de Dios. And they were offended over the righteous works of Jesus. Estaban ofendidos por las obras justas de Jesús. But this man's faith caused him to rejoice, Pero la fe de este hombre causó que él se regocijara, because after 38 porque después years de 38 of años laboring with an infirmity de estar trabajando con una enfermedad and never giving up hope, y nunca dejando ir su esperanza, he had been set free. después de eso había sido por fin librado. Verse 11, he answered them, "He that made me whole, the same said unto me, take up your bed and walk." Dice Juan 5:11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. See, they knew who it was that had made them whole, Ellos sabían quién lo había sanado, but they weren't willing to let that be known. pero no iban a dejar que esto fuera conocido. Verse 12, they asked him, "What man is that which said unto you, take up your bed and walk?" Dice Juan 5:12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? See, so they were so full of envy and hatred for Jesus, Verdaderamente estaban tan llenos de envidia y de odio por Jesús, that they didn't even see the miracle, the great miracle that had been performed on this que ni man. siquiera habían visto el gran milagro que había sucedido con este hombre. They should have rejoiced and been happy about it. Se tuvieron que haber regocijado, But it was because someone did not submit themselves pero fue porque alguien no se sometió themselves to their authority. a la autoridad de Jesús, They didn't like it. que no les gustaba. And they wanted to know who it was so that they They could submit to the authority of the Jews. Como alguien no se había sometido a la autoridad de los judíos, no les gustó. and they wanted to know who it was. Y querían saber quién era So they had more evidence from the mouth of a man para tener más evidencia de la boca del hombre, that de they esa could persona, use against Jesus. que pudieran utilizar en contra de Jesús. Same way that it is in our time today. De la misma manera que es en nuestro tiempo ahora. Religious people today will be seriously offended La gente religiosa estaría verdaderamente ofendida when they see the victory and the miracles done in the name of the Lord cuando ven los milagros hechos en el nombre del Señor, by people that are not associated with their systems in any way. hechos a través de personas que no se asocian a sus sistemas. And this will prove that their system is a hoax, Y eso va a mostrar que su sistema no está bien. something that they have devised to deceive man. Algo hecho para engañar a los hombres. And it'll be shown that the living God is not found in it at all. Y mostrando que Dios no está en esos sistemas en absoluto. So now in John 5:11 it says, "And he that was healed knew not who it was, for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place." Dice Juan 5:13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Now Jesus never sought glory for himself Ahora, Jesús no estaba buscando tener gloria para sí mismo, because he was a servant of God. porque él era siervo de Dios. And what servant is there that seeks glory for himself instead of for his ¿Y qué master? tipo de siervo es aquel que busca la gloria para sí mismo en vez de para su maestro? And so after this miracle was performed, Entonces, después de que este milagro fue hecho, he did not stay around for people to honor him for what was done. él no se quedó ahí para que la gente lo honrara acerca de lo que él acababa de hacer. He only wanted for people to see the glory of God manifested Él únicamente quería ver la gloria de Dios manifestada through the miracle that was performed in this man's life, a través del milagro que había sido hecho en la vida de este hombre, so that they also would give glory to God for it. para que ellos también le dieran gloria a Dios por ello. But afterward, Jesus did find this man in the temple, Pero después de todo esto, Jesús encuentra a este mismo hombre en el templo and he gave him instruction on what he had to do to hold his healing. y le da instrucciones de qué es lo que debe de hacer para mantener su sanidad. Verse 14, after Jesus finds him in the temple and said unto him, Behold, you are made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto you. Dice en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira,
has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. So Jesus warned him not to return to sin. Entonces lo que Jesús hace es advertirle, no vuelvas a hacer pecado. And this is counsel for all of Y este us. es un consejo que va para todos nosotros. Because if after the Lord has made us whole, Porque si después de que Dios nos sanó de algo, we willingly return again to a life of sin, voluntariamente volvemos a una vida de pecado, then we will again be overcome by the darkness. entonces una vez más seremos vencidos por la And oscuridad. the healing that we received will be lost. Y la sanidad que habíamos recibido se perderá. And then affliction and bondage to evil Y entonces aflicción y esclavitud a la maldad would again return into our life. regresaría una vez más a nuestra Only vida. the second time it would be greater. Únicamente que la segunda vez que vuelve esta maldad es mucho más grande. So once a person puts his hand to the plow Así que una vez que la gente pone las manos a la obra and he starts working in the fields of the Lord, y empieza a trabajar en los campos del Señor, there is no turning back. ya no hay manera de regresar. And we must continue to move forward Y debemos de proseguir towards our goal of perfection in Jesus Christ. hacia la meta de perfección en Jesucristo. If we stumble, Si nosotros nos caemos, Repent. tropezamos, arrepiéntanse. get right back up on your feet and keep moving forward. Levántense y sigan moviéndose hacia adelante. And that way God will be able to save us and we'll be able to avoid the snares of death. Y así Dios nos va a poder cuidar y evitar los engaños de muerte. And this is very important to get back up as quick as we Y can. es muy importante levantarnos en cuanto podamos. Because the evil spirits that rule this earth Porque los espíritus malvados que reinan la are tierra more powerful than men know. son mucho más poderosos de lo que los hombres conocen. And once they have enticed a person off of the rock of Jesus Christ, Y una vez que han desviado a una persona de la roca que es Jesucristo, and once they have convinced that person y una vez que han convencido a una persona to walk after the counsel of their own understanding, de caminar en los consejos de su propio entendimiento, then that person is in a place entonces esa persona camina en un lugar where those demon forces have power to overcome them donde las fuerzas demoníacas sí tendrían el poder de and vencerlos blind their eyes to the y truth. cegarlos a la verdad. And this is the way this is the way that the world that we live in exists. Y esta es la manera en la que el mundo que nosotros conocemos existe. A world in which people's eyes are blinded Un mundo en el cual los ojos de la gente en general están cegados so that they cannot see nor understand the truth of God's word. para que no puedan ver o entender la verdad de la palabra de Dios. And this is why there's so much trouble, Es por esto que hay tantos problemas, pain, and sickness in the world. dolor y enfermedades en la tierra. And it is why so few people Y también es por esto que tan poca gente are able to let the goodness and love of God rule in their own lives. es capaz de... Yes, we're interrupting now. Yeah, we'll just have to wait for it. Le pusimos pausa. Do you have Wi-Fi? You do. Yeah. Did you pause this? No. Is that pause? Yeah. Okay. Okay, a little interruption there. Hubo una pequeña interrupción ahí. So let me read this verse again. Así que vamos a volver a leer este versículo. And I was just talking about how it is that so few people, Y estábamos hablando de cómo es que tan poquita gente, because of the evil spirits that rule this world, por los espíritus malvados que reinan en la tierra, are able to let the goodness and love of God rule in their own lives. como tampoco son los que pueden dejar que el amor de Dios sea el que reine en la tierra. It's again trying to reconnect. John 5:15. Juan 5:15. The man departed and told the Jews that it was Jesus which had made him whole. Dice Juan 5:15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Now, this man had no obligation to tell the Jews this, Ahora este hombre no tenía la obligación de decirle esto a los judíos, but religious spirits pero los espíritus religiosos, that are very strong que son muy fuertes, were urging him to do it. le estaban dando como la urgencia de He decirlo. felt a requirement that he had to tell these religious people what they wanted to know. Sintió que tenía que decirle a la gente religiosa lo que sabía, But in truth,
Pero la verdad, we as God's people that are keeping His word nosotros como pueblo de Dios que estamos guardando su palabra, owe the religious system of man nothing. no le debemos nada al sistema religioso de los hombres. And we have to view the system, Y tenemos que ver el sistema, not necessarily the people, no necesariamente a las personas, as the enemy of God. como los enemigos de Dios. So now he unwisely told the Jewish leaders that it was Jesus that performed the miracle upon him. Entonces él, siendo poco sabio, le dice a los judíos que era Jesús el que había hecho este milagro. And this only served to cause more persecution against Jesus. Y esto lo único que causó fue causar aún más persecución sobre Jesús. John 5:16, and therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him, because he had done these things on the Sabbath day. Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. They were so proud and so focused on their dead religious works Estaban tan orgullosos y tan enfocados en sus trabajos y obras religiosas muertas, that they could not see the goodness in God, goodness of God that was in que Jesus, no podían ver la bondad y la bondad de Dios que había en Jesús, that had performed this good work on this man. quien había hecho esta obra en este hombre. Just a minute, I lost my place. What verse are we on? 18. 17. 17, okay. 17. So all that these men could see Entonces todo lo que estos hombres podían ver and feel was resentment against y Jesus, sentir era resentimiento en contra de Jesús. because he had the power to perform miracles upon people, Porque él tenía el poder de hacer milagros sobre la gente. and this was a power that they coveted but that they did not have. Y este era un poder que ellos querían, pero no podían tener. Verse 17, but Jesus answered them, my Father works hitherto, and I work. Dice Juan 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. And this is the way that it is to be for us as God's people. Y es de la misma manera como debe de ser para nosotros como pueblo de Dios. God is working, and we, His servants, are to be working with Him and for Him. Dios está trabajando y nosotros como siervos tenemos que trabajar por Él y con Él. Verse 18, therefore the Jews sought the more to kill Him, because He not only had broken the Sabbath, but said also that God was His Father, making Himself equal with God. Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. And when a person is walking in the footsteps of Y Jesus, cuando una persona está caminando en las pisadas de Jesucristo, this is what men will be saying about them. es lo que los hombres van a decir acerca de esta persona. And they'll be resentful of this. Le van a tener resentimiento. They'll say they're making themselves out to be God, Van a decir, ellos se hacen o creen que son como Dios. when all that we are doing is obeying God's word, Cuando todo lo que estamos haciendo es obedecer la palabra to de follow in Dios, the footsteps of Jesus. de seguir las pisadas de Jesús. But people will plot against God's overcoming people, Pero la gente se va a ir en contra del pueblo vencedor de Jesús. and they will be so bound up in their dead religious Y works estarán tan trabados en estas obras religiosas que hacen that they will not see the good that God is doing through His people. que no van a ser capaces de ver las cosas buenas que Dios está haciendo a través de su And they will pueblo. try to destroy them. Y tratarán entonces de That's destruirlos. why we have to be so strong on God's word. Por eso es que tenemos que ser tan fuertes en la palabra. And the ones that call themselves God's people or Y Christians las personas que dicen que son cristianos o que son pueblo de Dios will not know that we are working through the Spirit of God to accomplish His purposes. no entenderán, no conocerán que estamos trabajando a través del Espíritu de Dios para completar los propósitos de And Dios. those people that claim to be Christians, Y las personas que claman decir ser cristianas, but that are not bringing forth righteous fruit in their life, pero que no traen fruto de justicia en su vida, will be our worst persecutors. van a ser nuestros peores perseguidores. John 1:10, it says, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Dice primera Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
He came unto his own, and his own received him not. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. And this is exactly what had happened. Y eso es exactamente lo que pasa. The Jews' Messiah El Mesías de los judíos, that they preached about del cual ellos predicaban, was in their very midst, and they did not know it. estaba en medio de ellos y ellos no lo conocían. They were supposed to be God's chosen people. Se suponía que ellos eran el pueblo elegido de Dios Jesus was born within their nation. y Jesús había nacido de esta nación, And when he appeared, pero cuando apareció, it was normal to think that he would have been accepted by them. lo normal sería pensar que él fuera aceptado, But they neither accepted him pero ni lo aceptaron nor recognized ni him. lo reconocieron. Why? ¿Por qué? Because they had lost sight of who they were Es porque habían ellos perdido la vista de quiénes eran and had turned away from being the children of God y le habían dado la espalda a ser hijos de Dios to serving the dead idols of religion. y se fueron a servir a los ídolos de la religión muerta. Through their pride, they had become blinded to the truth. Y a través del orgullo que tenían se habían vuelto ciegos a la verdad. And again, this is just like most Christians today Y una vez más es de la misma manera con los cristianos de hoy en día, that have lost sight of who they are que pierden de vista quiénes son and of how they are to live their life according to the truth of God's word. y cómo deben de vivir de una manera correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Not according to a laundry list of do's and don'ts No de acuerdo a una lista de cosas que tienes que hacer o no hacer, presented to them by their church. que se les presenta en sus And iglesias. so now the Jews took offense at Jesus Entonces aquí los judíos se habían ofendido por Jesús, rather than recognizing that he was their Messiah. en vez de reconocer que él era el Mesías. And it's the same way that most of the born-again Christians in the world today, Y es de la misma manera como son los cristianos que han vuelto a nacer hoy en día. ones that have heard the revelation of God's word, Aquellos que han escuchado la revelación de la palabra de Dios have rejected it. la han rechazado. If they had not, Y si no lo han hecho, by this time this word would be spreading in the earth like wildfire. si no lo hubieran hecho, esta palabra estaría esparciéndose por toda la tierra como un fuego. John 5:19, then answered Jesus and said unto them, Truly, truly, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For what things soever he does, these also does the Son likewise. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. So this verse tells us how we are to walk in the earth. Entonces estos versículos nos dicen cómo es que debemos de caminar en la tierra. We're to do what the Lord tells us to do, Debemos de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. because we can truly do nothing of ourselves. Porque en la realidad no podemos hacer nada de nosotros mismos. We know that the way of man is not in himself. Conocemos que los caminos de los hombres no están en sí It mismos. says back in Jeremiah 10:21, Como lo dice en Jeremías 10:21. and any profitable work that we do for the Lord Y cualquier obra que sea de provecho para Dios must be done through His Spirit. debe de ser a través del Espíritu de So we are Dios. to wait upon the Lord Entonces tenemos que esperar en Dios and move as His Spirit leads us. y movernos conforme el Espíritu nos pide que nos movamos. And this where seeking the Lord with all of our heart becomes so Y important. aquí es donde aplica el decir, el buscar al Señor con todo nuestro corazón. Because if we do not seek to know Him through His Word, Porque si no estamos buscando el conocerlo a través de la palabra, we will not understand His voice that is speaking within us. entonces tampoco vamos a entender cuando la voz que está dentro de nosotros nos habla. John 5:20, for the Father loves the Son and shows Him all things that Himself does. And He will show Him greater works than these, that you may marvel. Dice Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará de todos, de modo que vosotros os maravilléis. So when Jesus worked this miracle on this man, Entonces cuando Jesús hace este milagro en este hombre, He was showing to people the things that God does. Él lo que estaba haciendo era mostrarle a las personas lo que Dios hace. God is love. Dios es amor. He's the only healer, Él es el único que puede sanar, the only deliverer, el único que puede liberar, the only protector and provider proteger y proveer, that is available to man. el único que está disponible para los hombres. Anything else that man turns to for help Cualquier otra cosa que el hombre busque por ayuda will
work to extend their misery of living upon the earth. Únicamente va a extender la miseria de vivir en la tierra. And it will be like leaning on a spear Y será como recargarte en algo, en una lanza. that will in time pierce their flesh, Que a su tiempo, si te sigues recargando, te va a atravesar cause them harm. y les va a causar dolor. But our God is a God of love. Pero nuestro Dios es un Dios de amor. And right up until the time that the tribulation period begins, Y hasta el punto en el que empiece el periodo de tribulación, He will be working miracles and making people whole. Él va a hacer milagros y va a sanar a mucha gente. John 5:21, for as the Father raises up the dead and quickens them, even so the Son quickens whom He will. Dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren dar vida. So who does God choose to quicken and revive? Así también el Hijo a los que quieren dar vida. Entonces, Dios a quien aviva y revive. People that let go of their pride Lo hace con gente que deja ir su orgullo and humbly come to Him for help. y que humildemente se acercan para pedir ayuda. God is no respecter of persons. Dios no hace acepción de personas. But whether a person be rich or poor, Ya que sea una persona rica o pobre, he still must let go of his pride aún así debe de dejar ir su orgullo and humble himself y humillarse a sí mismo before he can be in a place for God to choose to revive him para que entonces pueda estar en un lugar donde Dios pueda elegir avivarlo and give him life. y darle vida. So why is it that most of the people in the world are not saved? Entonces, ¿por qué es que la mayoría de la gente en el mundo no es salva? Because the blood of Jesus Christ Es porque la sangre de Jesucristo does not extend to people that are proud in spirit. no se extiende hacia la gente que es orgullosa en el espíritu. That is the spirit of the world that is from Satan. Ese espíritu es el que está en el mundo y es de Satanás. And he is the father of all that are proud. Y Él es padre de todos aquellos que son orgullosos. God only revives the humble in spirit. Dios únicamente aviva y revive a las personas humildes en espíritu. Isaiah 57:15, for thus saith the high and lofty one that inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. So it is clear from this verse Entonces se vuelve muy claro al leer este versículo who the people are that God will show his favor towards. quiénes son las personas a las que Dios les va a mostrar favor. John 5:22, for the Father judges no man, but has committed all judgment unto the Son. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, En- sino que todo juicio dio al Hijo. And whatever Jesus Christ Y says, lo que sea que Jesucristo dice, the Father will honor. el Padre también honra. So the judge before whom we all stand, Entonces el juez frente al cual todos nos paramos, and the only person that we all must y please, la única persona a la cual todos tenemos que complacer, is Jesus Christ, es the Jesucristo, judge of every man. el que juzga a todos los hombres. John 5:23, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honors not the Son, honors not the Father which has sent him. Dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. So where do people stand with God Entonces, ¿en qué lugar se encuentran las personas? that do not believe in Jesus Christ? ¿Cómo se encuentran con Dios las personas que no creen en Jesucristo? Well, when they do not believe in Him, Bueno, si no creen en Jesucristo, they are not honoring their Creator. entonces tampoco están honrando al Creador. And it naturally follows that they will not be acceptable to Him. Y lo que seguiría sería que no sean aceptables para Dios. So believing in Jesus Christ Entonces, al creer en Jesucristo, que es Jesucristo, is far more than mouth talk. es muchísimo más que solamente hablarlo. Because whenever a person believes in something strong enough, Porque siempre que una persona cree lo suficientemente fuerte en algo, he will be willing to fight
va a estar dispuesto a pelear and even die for that e cause. incluso morir por esta causa. And the cause that believers in Jesus Christ fight for Y la razón por la cual los creyentes en Jesucristo pelean is the cause of bringing God's kingdom to this earth es para traer el reino de Dios a esta tierra and driving the kingdom of Satan into oblivion, into destroying it. y destruir el reino de Satanás. Truly, truly, verse 24, truly, truly, I say unto you, he that hears my word and believes on him that sent me has everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. So if we hear the word of the Lord and do it, Entonces, si escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, and if we make the cause of Jesus Christ our cause for y living, si hacemos de la causa de Jesucristo nuestra causa para vivir, then we will not come into condemnation, entonces no llegaríamos a la condenación, but we will have everlasting life. mas tendremos vida eterna. Verse 25, truly, truly, I say unto you, the hour is coming and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. So when is this hour that Jesus is talking about? ¿De qué hora está hablando Jesús? Well, first we need to understand Primero tendríamos que entender that people that are living in sin are abiding in death. que la gente que vive en pecado vive también en muerte. But there are some, when they hear the voice of the Lord speaking to them Pero sí hay algunos que cuando escuchan la voz de Dios que les habla through His Word a través de la palabra and through the anointed preaching of His Word, y a través de la unción de la predicación, that will humble themselves, ellos se humillarían and God will then bring them out of a valley of dry and dead y bones, entonces el Señor los sacaría de un valle de huesos secos and bring them into the land of the living. y los traería a la tierra de los vivos. And this is the work that will continue Y esta es la obra que continuará until God has the perfect church that Jesus Christ died for. hasta que Dios tenga la iglesia perfecta por la cual Jesucristo murió. Ezekiel 37:1, the hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. And caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. Ezequiel 37:2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. So the Lord was showing Ezekiel a vision of the state of His people. El Señor le estaba mostrando a Ezequiel una visión de cómo estaba su pueblo. And the bones that he saw in this valley were very, very dry. Y los huesos que encontró en este valle eran huesos secos, secos, secos. No life in them at No all. existía ya vida en ellos en absoluto. Truly, this is the sad state of God's church in our time. Y tristemente este es el estado de la iglesia de Dios en nuestro tiempo. God's people, through the false teachings of El Babylon, pueblo de Dios, a través de tener una enseñanza de Babilonia, the religious system of man, que es el sistema religioso que tienen los hombres, have come into the valley of death and dry bones. han llegado a estar en un valle de huesos secos y But muertos. Almighty God is waiting Pero el Señor Dios Todopoderoso está esperando to touch these bones and bring them to life again. el tocar estos huesos y traerlos a la vida una vez más. But for this to happen, they must come out of the religious system of Pero man. para que esto pase, estas personas tendrían que salir del sistema religioso. Ezekiel 37:3, and he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Y Ezequiel 37:3, y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Again he said unto me, Prophesy unto these bones, and say unto them, O you dry bones, hear the word of the Lord. Ezequiel 37:4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Thus saith the Lord God unto these dry bones,
Wait a minute. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. En el 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Ezequiel 37:6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. So the Lord was showing Ezekiel Entonces el Señor le estaba mostrando a Ezequiel that as he was prophesying to these dry bones, que de la manera en la que le estaba profetizando a estos huesos, God was beginning to move upon them. entonces Dios era quien se estaba moviendo en él, en los huesos. And step by step, they were beginning to come to life. Y paso a paso se estaban volviendo a la vida. First, the breath of life from God had to enter into those bones. Primero el aliento de vida de Dios tenía que entrar a estos huesos. And this happens when a person repents of his pride Y eso es lo mismo que pasa cuando una persona se arrepiente de su and orgullo humbles himself in the sight of the Lord. y se humilla a los ojos del Señor. And after breath was breathed into them, Y después de que fue soplado aliento sobre ellos, then he placed sinews, which is tendons, entonces pone tendones that connect one part of the body to the other so that it can function. que conecta una parte del cuerpo con otra para que entonces funcione. And so all of the parts of God's body are connected one to another. Entonces todas las partes del cuerpo de Jesucristo están conectadas unas con otras. We are not living our life in the Lord for ourselves No only. estamos viviendo una vida para el Señor para nosotros We are mismos. connected to the other members of the body. Estamos conectados a los otros miembros del cuerpo. And if our part does not function properly, Y si nuestra parte del cuerpo no está funcionando de la manera correcta, then the whole body will be affected. entonces todo el cuerpo se afecta. And after sinews, the Lord brought flesh upon the body. Y después de tendones puso carne sobre su cuerpo. And it began to take on the look and the form of a Y person. entonces empezó a tomar empezó a parecerse más a una persona. And this is what happens when God's people begin to work together Y así es como pasa cuando el cuerpo de Dios, cuando la gente de Dios empieza a trabajar en conjunto and walk in love one for another. y caminan en amor unos con otros. The body at that point is not yet fully formed, En ese punto no es que el cuerpo ya está totalmente formado, but it is beginning to look like a fully functioning body. pero sí se empieza a ver como un cuerpo que funciona. A fleshy, soft heart of compassion for others Un corazón de carne suave, de compasión por otros, is placed within it. se pone en ese cuerpo. And then they begin to look like Jesus Y Christ. entonces empiezan a parecer a Jesucristo. And after the flesh, God covered this body with skin. Y después de que cubre todo este cuerpo con piel, And that skin is what protects the flesh from harm. esta piel es la que cubre al cuerpo de ser dañada. And this is the covering that God puts upon his body Esta es la cobertura que pone Dios sobre su cuerpo to protect it para protegerlo, and to keep it safe from the harmful contaminants of the earth, para mantenerlo a salvo de los contaminantes que hay en la tierra, which in truth are Satan's demon forces. que en la realidad son las fuerzas demoníacas de Satanás. And after the skin was placed upon the body, Después de poner esta piel sobre el cuerpo, then once again the breath of God was blown into this body entonces una vez más el aliento de vida de Dios fue soplado sobre este cuerpo, that was once no more than a pile of dead bones. cuerpo que en algún punto fue solamente como una pila de huesos muertos. And that breath is the Spirit of God that we breathe Y este aliento es el Espíritu de Dios que nosotros también respiramos. as we become doers of His Word Conforme nos convertimos en gente hacedora de la palabra, through being baptized in the Holy Ghost. a través de ser bautizados en el Espíritu Santo. And when all of this work is accomplished, Y después de que toda esta obra es hecha, people will know entonces la gente conocerá that Jesus Christ is the living Lord que Jesucristo es el Dios, el Señor vivo, that died to bring to us the fullness of His life.
que murió para traer a nosotros la plenitud de su vida. And this is the work that is being accomplished in God's people Y esta es la obra que está siendo completada en el pueblo de Dios. as they hear and obey the word of God Conforme ellos escuchan y obedecen la palabra de Dios, that is being preached to them through the Spirit. que les está siendo predicada a través del Espíritu. Verse 7, so I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise, and behold a shaking, and the bones came together, bone to his bone. Dice Ezequiel 37:7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live. Ezequiel 37:9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. So I Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. And this exceeding great army Y este ejército grande en extremo is the great and powerful army of God that is spoken of in Joel chapter 2. es el gran y poderoso ejército que se habla en Joel 2 de Dios. And this is the work that is being accomplished in God's people Y esta es la obra que se está completando en la vida del pueblo de Dios. that are hearing, receiving, and doing the word of God in their own Los lives. que están escuchando, los que están recibiendo y haciendo la palabra en sus propias vidas. Verse 11, then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Dice en el 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. And this is the cry that God is hearing, Y este es el clamor que Dios está escuchando, that is coming from the people that are trapped que viene de la gente que está atrapada in man's religion, but that are looking for a way out. en la religión de los hombres, pero están buscando una manera para salirse de They allí. know there's more in God for them, Conocen que hay más de Dios en ellos, but they don't know what to do. que hay más de Dios para ellos, pero no saben qué They don't hacer, know what to turn to. no saben a dónde ir. And that's our job, Y esa es nuestra to labor, live a life so close to God vivir una vida tan cercana a that Dios, men will see what Jesus Christ looks que like. entonces los hombres puedan ver cómo es que se vería Jesús. They will see that there is a way out from under man's dead religious Y system. entonces podrían ver que hay una manera de salirte de un sistema religioso. And they will become part of the exceeding great army Y entonces se volverían parte de este ejército en gran manera, en grande, that started out as no more than a pile of dead bones. que en algún momento comenzó como una pila de huesos muertos. Ezekiel 37:12, therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. Ezequiel 37:12, por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová del Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traerá a la tierra de Israel. And you shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your En el graves. 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. And shall put my spirit in you, and you shall live, and I shall place you in your own land. Then shall you know that I, the Lord, have spoken it,
and performed it, saith the Lord. Dice en el 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. And this work of God began to be manifest. Y esta obra de Dios empezó a ser manifestada. The work of putting His Spirit within man La obra de poner su espíritu en los hombres on the day of Pentecost, el día de Pentecostés. when the Holy Ghost came from heaven, from the throne of Cuando God, el Espíritu Santo vino a los hombres desde el cielo, through Jesus Christ, a través de Jesucristo, into the hearts of 120 people y a los corazones de las 120 personas that were waiting for the promise of the Father. que estaban esperando la promesa del Padre. So this is coming, and this work will be completed in our time. Entonces este tiempo también viene y va a ser completado en nuestro And you're tiempo. part of that right now. Y ustedes son parte de esto Part ahora. of being taken from a valley of dead bones and dry bones, Son parte de ser tomados de un valle donde había huesos secos and beginning to become alive in y God, empezar a volverte una persona viva en Dios. becoming part of the body of Jesus Y Christ. también parte del cuerpo de Jesucristo. And if we are patient Y si somos and pacientes continue faithfully in the Word of y God, si continuamos fielmente en la palabra de Dios, we will see when God brings this to its fullness. entonces veremos cuando Dios haga que estas cosas sucedan. So now Jesus went on speaking to the Jews in John 5. Entonces aquí Jesús está hablando con los judíos en Juan 5. Verse 26, for as the Father has life in himself, so is he given to the Son to have life in himself. Dice en el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. And Jesus Christ is our intermediary between us and God. Y Jesús es el intermediario entre nosotros y Dios. And the life that God placed within his Son Y la vida que Dios puso en su Hijo, while he was upon the earth mientras Él estaba en la tierra, is the same life that he has given to us es la misma vida que nos da a nosotros. to live within us now while we're upon the Para earth que vive en nosotros mientras nosotros vivimos hoy en la tierra, through the baptism in the Holy Ghost. a través del Espíritu Santo. Verse 27, and has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Dice Juan 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. So this is how God created man to walk. Así fue como Dios creó a los hombres para que caminaran. When he created them in the beginning, Cuando Él los crea en el principio, with authority over all of his creation. los creó con autoridad sobre toda la But creación. man lost that authority when he sinned in the Garden of Pero Eden. el hombre pierde esta autoridad cuando peca en el jardín del Edén. But through Jesus Christ, that power and authority has been restored to Pero a us. través de Jesucristo esta autoridad se restauró. If we are willing to pay the price to walk in his footsteps. Si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de caminar en sus pisadas. Verse 28, marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear his voice. Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. See, that's just like when Ezekiel was told to speak to the dead bones Igual que a Ezequiel se le pidió que hablara a los huesos muertos and to bring them to life. y que los trajera a la vida, Jesus Christ is now speaking to his people Jesucristo hoy le está hablando a la gente when they are coming back to life. para que ellos vuelvan a la vida. So the hour that Jesus was speaking to is now. Entonces, la hora de que Dios hable es ahora. Verse 29, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. So the spirits of all men that have ever died Entonces los espíritus de todos los hombres que han muerto and that have gone to the grave y que han ido al sepulcro will again be resurrected from their graves to take on a new body. se resucitarán para tomar un nuevo cuerpo. And this will happen at the last trumpet, Y eso pasará en la última trompeta, when Jesus Christ returns to judge this wicked earth and set up his kingdom upon it. cuando Jesús vuelva y ponga su reino sobre él. This will happen for the dead in Y Christ esto va a suceder para los muertos en Cristo at this time when Jesus returns. en el tiempo en el que Jesús vuelva. But the unrighteous dead Pero los que fueron injustos will not be resurrected until the end of the millennium, no van a resucitar sino hasta el final del milenio. at which time they will come before the great white throne of En judgment. ese momento irán frente
trono blanco de juicio and they will take on a body y tomarán un cuerpo and be cast into the lake of fire forever and ever. y serán echados en el lago de fuego por siempre y siempre. And this is spoken of clearly in the book of Revelation. Y de esto se habla en el libro de Apocalipsis. And concerning the resurrection of God's people, Y en cuanto a la resurrección del pueblo de Dios, the word is much to say. la palabra tiene mucho que decir. 1 Corinthians 15:51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Dice 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. So not every person that has ever lived will die. Así que no todas las personas que viven morirán. Enoch and Elijah never died. Enoch y Elías nunca murieron. The 144,000 manifested sons of God Los 144,000 hijos de Jesucristo that will come into the fullness of God at the beginning of tribulation que llegarán a la perfección después de la tribulación will never die. tampoco morirán. And God will have thousands of overcoming Y saints Dios va a tener cientos, miles de vencedores that will still be alive upon the earth when He que returns. seguirán en la tierra cuando Él vuelva And they will never die. y nunca morirán. And all these people will take on a new glorified body, Y toda esta gente va a tomar un cuerpo glorificado having never been placed in a grave. que nunca haya sido puesto en una tumba. But before the overcomers take on a glorified body, Pero antes de que los vencedores tomen su cuerpo glorificado, the dead in Christ will be resurrected and take on their new body. los muertos en Cristo resucitarán y tomarán su cuerpo glorificado. 1 Thessalonians 4:13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. En el 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. So the first ones after the return of the Lord Así que los primeros después del regreso del Señor that will take on a glorified body are the dead in que Christ. tomarán un cuerpo glorificado son los muertos en Cristo. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Primera de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. So the ones that are alive when Jesus Christ returns Así que los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo are vuelva God's overcoming saints, son el pueblo vencedor de the ones Dios, that laid down their life fully before Him aquellos que han dejado toda su vida frente a and Él were given strength to overcome all the power y of Satan. y se les dio la fuerza de vencer toda la maldad de And Satanás. they will live through the tribulation period, and Satan will not be able to kill them. Y vivirán el periodo de tribulación y Satanás no podrá vencerlos. So again in 1 Corinthians 15 verse 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Dice 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, todos dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. So again it tells us that the dead in Christ Una vez más nos dice que los muertos en Cristo will rise first, van a ser los que se levanten primero, and then the overcoming y saints. luego los santos vencedores. Verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal
must put on immortality. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. So the corruptible body that we possess upon this earth now Entonces el cuerpo corruptible que poseemos en este momento cannot inherit eternal life. no puede heredar la vida eterna. It must return to the dust of the earth. Debe de volver al polvo de la tierra. And that's why we must be given a new body Y es por esto que deben de darnos un nuevo cuerpo. that is incorruptible and that will never perish. Que sea incorruptible y que no pueda desfallecer. Verse 54, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Primera de Corintios 15:54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Dice en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? So the time is coming when there will be no more death. Y entonces viene el tiempo en el cual no va a haber más muerte. It is the last enemy of God that will be destroyed. Este será el último enemigo de Dios que sea destruido. The sting of death is sin. El aguijón de muerte significa que hubo pecado. The strength of sin is the law. Y la fuerza de... ¿what? Verse 56. Y el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. So death is caused by sin in man. Entonces la muerte la causa el pecado en los hombres. And the law that God gave to Moses Y la ley que Dios le da a Moisés proved to man that he had not power within himself comprobó que él no tenía el poder en sí mismo to overcome sin. de vencer el pecado. And it took the death and resurrection of Jesus Y Christ, tomó la muerte y la resurrección en Jesucristo, a man that walked in the Spirit, un hombre que estaba caminando en el Espíritu, to give us the victory over sin if we believe. para darnos la victoria sobre el pecado si es que nosotros creemos. So if there were no sin, Así que si no hubiera pecado, there would be no death. tampoco habría muerte. And when Jesus returns, Y cuando Jesucristo vuelva, and Satan, the author of all sin, y Satanás, quien es autor de todo pecado, is put away in the bottomless pit for 1,000 years, se ha echado en el pozo del abismo por 1000 años, there will be no sin and there will be no death. entonces no habrá pecado ni tampoco habrá muerte. And this is the victory that Jesus has promised us Y esta es la victoria que Dios nos ha prometido if we continue faithful in His Word. si nosotros continuamos siendo fieles en su palabra. Verse 57, but thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. So now Jesus goes on speaking to the Jews and tells them this. Y aquí Jesús sigue hablando con los judíos y les dice esto. He said, I can do nothing of myself. I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which has sent me. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Now listen as close as you can to this, Ahora escuchen de cerca lo más que puedan esto, because this is the way that righteous judgment operates. porque de esta manera es la manera en la que opera un juicio justo, Through a person that hears from God a través de una persona que escucha de Dios and that is not seeking his own will, y que no está buscando tener su propia voluntad en su but is vida, seeking the will of the Father. sino que busca que sea la voluntad del Padre. Verse 31, if I bear witness of myself, my witness is not true. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. And just think of all the people that say that they are Christians. Y entonces piensen en toda la gente que dice que es cristiana. And yet the Spirit of God within us Y aún así el Espíritu de Dios que vive en nosotros does not bear witness that they are, no nos da ese testimonio de que esa persona verdaderamente sea cristiana. because their works do not line up with the works of
of the man that they say they are following. Porque sus obras no se alinean con lo que ellos dicen que son. And that man they say they are following is the Lord Jesus Christ. Y ese hombre que ellos dicen que siguen es a Jesucristo. Therefore, their witness is not true, Entonces el testimonio que están dando no es verdadero. because the Spirit of God within us is not bearing witness Porque el testimonio que está dentro de nosotros no nos da como testimonio también that they are walking in truth. de que esa persona esté caminando en la verdad. See, now this is important. Y vean, esto es realmente importante. Witness of the Spirit of God within us El testimonio, el testigo que tenemos dentro de nosotros que viene de Dios, reveals very much to us revela muchísimo para of nosotros things that we need to know, de cosas que necesitamos even saber, about other people. incluso cosas de otras personas. But the only people that are able to discern this Pero el único tipo de personas que pueden discernir are the esto ones that are walking a true and honest life before the Lord themselves. son los que están caminando una vida verdadera y honesta frente a Dios. If a person is living a lie, Si una persona está viviendo una mentira, he will never be able to accurately discern the truth from a lie. esa persona jamás va a poder discernir una verdad de una mentira. 1 John 5:9, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God which he has testified of his Son. Primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. So the witness of the Spirit of God that lives within us Así que el testimonio de Dios que vive dentro de nosotros overrides this witness of men. va a ser el que se sobrelleva el espíritu hasta el testimonio que tienen los hombres. And the Spirit of God within Y el us, Espíritu de Dios que mora if we have a pure heart and are walking in truth, en nosotros y tenemos un corazón puro y caminamos en la verdad, will reveal to us entonces nos revelaría who is walking a true and honest life before him quién está caminando una vida honesta y verdadera frente a Dios and who is not. y quién no lo está haciendo. Verse 10 in 1 John 5, he that believes on the Son of God has the witness in himself. He that believes not God has made him a liar, because he believes not the record that God gave of his Son. Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. So the true witness of Jesus, of who Jesus Christ is, El verdadero testimonio de quién es Jesús rests within the heart of a believer. mora en el corazón de un verdadero creyente. But a person that is an unbeliever, Pero una persona que no es creyente, someone that's unwilling to do the Word of God, alguien que no se siente capacitado para hacer la palabra de Dios, but someone that still calls himself a Christian, pero que aún así se dice ser cristiano, is a liar. esa persona es una mentirosa. Because if he does not strive to do the Word of God with all of his heart, Porque si no está buscando verdaderamente hacer la palabra de Dios con todo su corazón, while still calling himself a Christian, mientras se sigue llamando cristiano, is not following in the footsteps that Jesus Christ laid for us. entonces no estaba caminando en las pisadas que Jesús dejó para nosotros. And he is then a liar and an unbeliever. Y se vuelven un mentiroso y un incrédulo. Jesus Christ set the example for us Jesucristo puso el ejemplo para todos to love nosotros. the Lord with all of our heart, soul, mind, and strength. De amar al Señor con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerza. So now let's go on and take a look at something here real quick. We're just about done. Estamos por terminar, vamos a ver aquí un poco. But there was a man that bore witness, that through the Spirit bore witness of Jesus Christ Porque and who he was. aquí hubo un hombre que dio testimonio de quién era Dios. And that man was John the Baptist. Y ese hombre era Juan el Bautista. Verse 32, Jesus said, there's another that bears witness of me, and I know that the witness which he witnesses of me is true. Dice en el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Well, how did Jesus know that the witness of John was true? ¿Cómo es que sabía Jesús que el testimonio que estaba dando Juan Be- era verdadero? Because the Spirit of God within him Y era porque el Espíritu de Dios que vivía en él bore witness to the truth of the words that John spoke about him. le daba testimonio de que eran verdaderas las palabras que Juan hablaba. Verse 33, you sent unto John, and he bare witness unto the truth. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan
y él dio testimonio de la verdad. But although the witness of John was true, Pero aunque el testimonio que daba Juan era verdadero, Jesus did not lean on the witness of a man. Jesús no se reclinó en el testimonio que tenía solamente una persona. He leaned on the witness of the Spirit that lived within him. Él confió en el testimonio que tenía el Espíritu de Dios que moraba en él. Now this is very important Y esto es muy importante, because men can lead others into a life of deceit. porque los hombres pueden guiar a otros hombres a una vida de engaños. But the Spirit of God will only keep you living on the path of life. Mas el testimonio de Dios únicamente te va a mantener vivo. Verse 34, but I received not testimony from man, but these things I say, that you might be saved. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. So if a man starts to speak well of us because of our walk with the Lord, Entonces, si un hombre o si una persona empieza a hablar bien de nosotros por la manera en la que vivimos nuestra vida en el Señor, we are not to lean on that as a confirmation that we are doing good in the Lord. nosotros no nos podemos confiar o tomarlo como una confirmación de que estamos haciendo todo bien en el Señor, Even though it may be true. aunque esto pueda ser verdad. Our confirmation that we are pleasing the Lord La confirmación de que estamos complaciendo a Dios comes to us through the Spirit of truth that lives within us. viene a través del Espíritu de verdad que mora en nosotros. 1 John 3:19, and hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him. Primera de Juan 3:20, 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knows all things. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Beloved, Él sabe todas las cosas. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. He was a burning and shining light. Now Jesus is talking again here about John the Baptist. Aquí Jesús está hablando de Juan el Bautista. He was a burning and a shining light, and you were willing for a season to rejoice in his light. Dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. But I have a greater witness than that of John. For the works which the Father has given me to finish, the same works that I do, bear witness of me that the Father has sent me. Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. See, the faith that Jesus had in his Father La fe que Jesús tenía en su Padre caused the good works to be done that he did. causaba que él hiciera las buenas obras que hacía. And that bore witness to Jesus Y eso daba testimonio a Jesús that what he was doing was of his Father. y daba testimonio de que lo que él hacía venía del Padre. And those works bore witness that he was the Son of God. Y esas obras también daban testimonio de que él era el Hijo de Dios. Verse 37, and the Father himself which has sent me has borne witness of me. You have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. Juan 5:37, también el Padre que envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. See, now he's speaking to the proud Jewish religious leaders. Hablándole a los orgullosos líderes religiosos judíos. Verse 38, and he said, you have not his word abiding in you, for whom he has sent, him you believe not. Dice Juan 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. So why was it that the religious leaders of the Jews could not rightly discern who Jesus was? Entonces, ¿por qué es que a los líderes judíos no podían discernir quién era Jesús? Because they accepted the witness of men above the witness of God's Spirit. Era porque creían más en el testimonio de las personas que en el testimonio de Dios. If they would have read the scriptures with a true heart, Si ellos hubieran leído las escrituras con They- un corazón correcto they would have known who Jesus y was. verdadero, hubieran conocido quién era Jesús. But instead they were seeking for their own personal glory Pero en vez de eso, ellos estaban buscando la gloria personal and not seeking the glory of God. y no estaban buscando la gloria de Dios. Verse 39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Juan
Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. And you will not come to me that you might have life. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. I receive not honor from men, Gloria de los hombres no recibo, but I know you, that you have not the love of God in you. mas yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Now again, this is the witness of Jesus Christ against the religious leaders of man. Y este era el testimonio de Dios en contra de el testimonio de los líderes religiosos. Because truly no man can be seeking after his own glory Porque verdaderamente ningún hombre puede estar buscando su propia gloria and at the same time have the love of God operating in their life. y al mismo tiempo tener la gloria de Dios operando en su vida. 1 Corinthians 13:5, love does not behave itself unseemly. It seeks not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Dice en 1 de Corintios 13:5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. You get it? Okay. John 5:43, I am come in my Father's name, and you receive me not. If another shall come in his own name, him you will receive. Dice Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. And this is true today. Y eso sigue siendo verdad el día de hoy. Because God has sent his word from the throne of God Porque Dios ha mandado su palabra desde el trono de Dios to the men of the earth. a los hombres de la tierra. But truly very few have accepted it. Pero verdaderamente muy poquitos lo han aceptado. But if a man comes to them in his own name, Pero si un hombre viniera en su propio nombre, some big name that they recognize, un nombre que los hombres pudieran reconocer, declaring that there's someone special, y declaran que son alguien en especial, him they will receive. a esas personas sí recibirían. Because just as that man is seeking glory for himself, Porque de la misma manera que ese hombre busca por su propia gloria, they also are seeking glory for themselves. They are also seeking glory for themselves. también están buscando gloria para ellos mismos. See, they're not seeking for God's glory. Y no están buscando la gloria de Dios. John 5:44, how can you believe which receive honor one of another and seek not the honor that comes from God only? Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Do not- y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuses you, even Moses, in whom you trust. Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. So- ¿A quién os acusa? Moisés, en So- quien tenéis vuestra esperanza. So even though Moses was a servant of God, Así que aunque Moisés era siervo de Dios, the Jews, by putting their trust in the witness of men cuando los judíos ponían su confianza en el testimonio que había dado un hombre, and opened themselves up to be deceived by the devil, entonces estaban abriendo para que Satanás los engañara. Jesus Christ, when he came to the earth, Jesucristo, cuando vino a la tierra, was only recognizable solamente se podía reconocer, to the people that had eyes of faith. solamente se podía reconocer para las personas que tenían ojos de fe And that were seeing him through the eyes of God's Spirit. y que lo veían a través del Espíritu de Dios. But people that were leaning on the witness of men Pero la gente que se estaba reclinando en el testimonio que daban los hombres were blinded and could not see. fueron cegados y entonces no pudieron ver. Truly because they were seeking for the praise of Y men. porque esas personas lo que estaban buscando era que los hombres They los could- alabaran, They could not even understand the words of Moses, ni siquiera entendían las palabras de Moisés, the one that they said they followed. el que decían que ellos seguían. Verse 46, for had you believed Moses, you would have believed me, for he wrote of me. Dice Juan 5:46, porque si creyerais en Moisés, me creerías a mí porque de mí escribió él. But if you believe not his writings, how shall you believe my words? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? So because the Jewish leaders feared man more than they feared God, Entonces, porque los hombres religiosos temían más de los hombres que de Dios, their eyes were blinded to who their Messiah sus was. ojos fueron cegados a quién era verdaderamente el Mesías. And the time would come that they would soon try to destroy
their only hope of eternal life. Y llegará un punto en el cual iban a destruir su única esperanza de vida. And this is the way that it will work for us in this time that we live in. Y también va a funcionar de la misma manera para el tiempo en el que vivimos. The closer that we draw to the Lord, Mientras más cercano eres al Señor, the more persecution there will be against us. hay más persecución en contra de nosotros. And religious jealousy Y la celosía del tipo religiosa will try and cause men to destroy God's true people. va a tratar de destruir al verdadero pueblo de Dios. Habakkuk 3:2, O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of thy years, in the midst of the years. In the midst of the years, make known. In wrath, remember mercy. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Psalm 30, I will extol thee, O Lord, for you have lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. Salmos 31. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. See, men must learn to accept Jesus Christ Los hombres tienen que aprender a aceptar a Jesucristo as their closest friend como su mejor amigo. and someone that will stick with them through all the troubles and the things that try to surround them in their life. Que es esa persona que les ayuda cuando todas las cosas se les vienen encima en la vida. And he will deliver them. Y Él será quien los librará. But if they trust in man, Pero si las personas confían en otros there's hombres, little hope that they will ever be delivered from the trouble of this hay world. poca esperanza de que puedan ser librados de los problemas que tienen. Verse 2, O Lord my God, I cried unto you, and you have healed me. Dice, which one? Verse 2 in Psalm 30. Dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. O Lord, you have brought up my soul from the grave. You have kept me alive that I should not go down to the pit. En el 3, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. For his anger endures but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. And in my prosperity I said, I shall never be moved. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Lord, by thy favor thou hast made my mountain to stand strong. Thou didst hide thy face, and I was troubled. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. I cried unto thee, O Lord, and unto the Lord I made supplication. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? Shall it declare thy truth? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou my helper. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amen. You need to close that first.